Una maestra miró a un niño de 6 años y dijo 5 palabras: no va a llegar a nada. El niño era Michael Phelps, diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No podía quedarse quieto, no podía concentrarse. Le dieron Ritalin. Una enfermera llegaba a su salón de clases todos los días a darle su pastilla, delante de todos. 20 años después tenía 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Más que cualquier ser humano en la historia de los Juegos, su TDAH no lo frenó. Es la razón por la que ganó. No están rotos. Sus cerebros están diseñados para aprender más rápido, pensar en grande y crear más, pero solo cuando las condiciones son las correctas. Te voy a mostrar por qué tu cerebro no está roto. Está funcionando con el combustible equivocado, y una vez que cambies el combustible, nada en este mundo podrá seguirte el ritmo. Sección 1. El combustible equivocado. ¿Por qué esforzarse más nunca funciona con el TDAH? Hice este video para todas las personas que me he encontrado en mi vida, que me dicen una y otra vez: siento que algo no funciona en mí. Gente buscando ayuda, gente que genuinamente cree que algo dentro de ellas está roto. Antes de empezar, yo no tengo TDAH, pero viví algo parecido al sufrimiento del TDAH durante el confinamiento. Descubrí un juego llamado League of Legends. Empecé jugando solo un rato después del trabajo y terminé dedicándole cada minuto libre del día. Incluso durante reuniones online, cámara apagada y micrófono en silencio, pero la partida siempre abierta. El encierro hacía que fuera fácil justificarlo. No había muchos lugares a donde ir ni demasiadas cosas pasando afuera, así que todo terminaba girando alrededor del juego. Fue la única vez en mi vida en que realmente descuidé algo importante por completo. Dejé pasar responsabilidades, postergué cosas básicas, y eso que yo no tengo TDAH. Aún así, terminé completamente absorbido. Ahora imagina cómo se siente vivir así todos los días. No solo con un videojuego, sino con cualquier cosa que capture tu atención. La mayoría cree que el TDAH es un problema de concentración. No lo es un problema de combustible, y esa distinción lo cambia todo. El Dr. William Dodson dedicó toda su carrera a especializarse en el TDAH en adultos, miles de pacientes, décadas de trabajo, y llegó a una conclusión que reescribe toda la conversación. El TDAH no es un trastorno de la atención, es un tipo diferente de atención. Esto es lo que quiere decir: existen dos tipos de sistemas nerviosos. Las personas neurotípicas tienen lo que Dodson llama un sistema nervioso basado en la importancia. Pueden obligarse a hacer cosas porque esas cosas son importantes. Estudiar para el examen porque la nota importa. Terminar el informe porque el plazo importa. El debería es suficiente combustible, no emocionante, pero funcional. Las personas con TDAH tienen un sistema nervioso basado en el interés. No pueden obligarse a preocuparse por algo solo porque es importante. Su cerebro se niega, no porque sean vagos, no porque no les importe, sino porque la vía neural que convierte él es importante en hazlo ahora está construida de manera diferente. Es arquitectura, no actitud. Y aquí está la pregunta que Dodson le hace a cada uno de sus pacientes: si pudieras conectarte y mantenerte conectado, ¿has habido algo alguna vez que no pudieras hacer? La gran mayoría responde igual: si me conecto, puedo hacer cualquier cosa. Eso no es un trastorno, eso es un cerebro con un sistema de combustible completamente diferente. Piénsalo como dos motores. Un motor diésel funciona con combustible barato, estable, confiable. El debería es suficiente. Un motor a reacción no funciona con combustible barato. Metes diésel en un motor a reacción y no pasa nada. Se queda ahí parado, aparentemente roto. Puedes imaginarte a los mecánicos golpeando el motor, sacudiendo la cabeza, corriendo diagnósticos. Todo está en orden, pero el motor no arranca, el depósito está lleno, las piezas están perfectas, no hay nada roto, simplemente no funciona con lo que le están metiendo. Pero dale el combustible correcto y produce más empuje que 1000 motores diésel juntos. Ese es tu cerebro. Dodson creó un sistema para definir qué combustibles activan el cerebro con TDAH. Lo llama PINCH, por sus siglas en inglés: pasión, interés, novedad, competencia, prisa. Cuando una tarea activa uno de esos detonadores, el cerebro con TDAH domina. Cuando no activa ninguno, el cerebro se apaga. No porque no pueda funcionar, sino porque no hay combustible. El niño que no puede leer un libro de texto 10 minutos, pero juega un videojuego 6 horas seguidas. El empleado que no puede terminar un informe aburrido, pero se queda despierto hasta las 3 de la mañana construyendo un proyecto personal. Eso no está roto. Eso es un sistema nervioso basado en el interés, haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La mayoría te va a decir que te esfuerces más. Ese es consejo diésel para un motor a reacción.
Entonces, si tu cerebro funciona con un combustible diferente, ¿por qué todos te siguen dando el tipo equivocado? Porque el sistema entero fue construido para un tipo de cerebro diferente. Sección 2. Cazadores en un mundo de agricultores. Durante el 99% de la historia humana no existían escritorios, aulas ni exámenes, solo el mundo abierto y la necesidad de sobrevivir en él, y los rasgos que te mantenían con vida se parecen exactamente al TDAH. La distracción era exploración del entorno. El cazador que no notaba el ruido en los arbustos era comida. La impulsividad era toma de decisiones en fracciones de segundo. Dudar y eras el almuerzo de otro. La inquietud era impulso de exploración. Muévete más allá de la siguiente colina o tu tribu muere de hambre. Cada rasgo del TDAH fue una ventaja de supervivencia durante cientos de miles de años. Luego, hace unos 10.000 años, todo cambió. La agricultura. De repente, sobrevivir significaba plantar cultivos, esperar meses, la misma tarea, el mismo campo, temporada tras temporada. El cerebro del agricultor necesita paciencia y rutina. El cerebro del cazador necesita estimulación y novedad. Dos sistemas operativos completamente diferentes. Adivina cuál eligió el mundo moderno para construirlo todo. El de los agricultores, escuelas, oficinas, pruebas estandarizadas, todo diseñado para el cerebro que prospera con la rutina, y le dijimos a los cazadores que algo estaba mal en ellos. En 2008, investigadores estudiaron al pueblo Arial de Kenia, una de las últimas poblaciones divididas entre el pastoreo nómada y la vida en pueblos sedentarios. Analizaron una variante genética fuertemente vinculada a los rasgos del TDAH. Los hombres nómadas con el gen del TDAH mejor nutridos, prosperando. Sus cerebros inquietos y buscadores de novedad encajaban perfectamente con una vida de movimiento constante. Los hombres sedentarios con exactamente el mismo gen, luchando. Sus cerebros anhelaban la estimulación que la rutina del pueblo no podía darles. Mismo gen, mismo cerebro. La única diferencia era el entorno. Ese único estudio destruye la idea de que el TDAH es inherente a una discapacidad. Solo es una discapacidad en el entorno equivocado. Pero para los 12 años, los niños con TDAH han recibido 20.000 mensajes negativos más que sus compañeros. Eres vago, esfuérzate más. ¿Qué te pasa? 20.000 veces. Para cuando eres adolescente, no solo crees que algo está mal con tu rendimiento, crees que algo está mal contigo. No hay nada malo en tu cableado. Lo que está mal es el entorno en el que está atrapado. Entonces te han dicho que tu cerebro está roto. Pero ese cerebro, el cableado real, ¿qué hace cuando finalmente le das el combustible correcto? Sección 3. La paradoja de la dopamina. Cómo el cerebro con TDAH supera a todos en hiperfoco. Aquí está la parte que le da la vuelta a todo. Los cerebros con TDAH tienen menos dopamina basal, el químico que controla la atención, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Menos dopamina en reposo suena como una desventaja catastrófica. Es lo opuesto. Un cerebro neurotípico tiene suficiente dopamina basal para funcionar en tareas aburridas. El debería genera el combustible justo. Tu cerebro no puede hacer eso. Tarea aburrida, sin dopamina. El cerebro se apaga. Te quedas mirando la página. Lees el mismo párrafo 4 veces. Nada se queda. Pero cuando llega el estímulo correcto, la dopamina no entra gota a gota, se inunda. El cerebro que estaba muerto hace 5 minutos se convierte en la máquina de aprendizaje más poderosa de la sala. Las horas desaparecen, se te olvida comer, alguien dice tu nombre 3 veces y no lo escuchas. El mundo exterior deja de existir. Eso es el hiperfoco. Investigadores de la Universidad de Florida lo confirmaron. Las personas con TDAH lo experimentan con más frecuencia que los individuos neurotípicos, no a pesar del TDAH, sino por él. La brecha entre aburrido e hiperfocado es más amplia en un cerebro con TDAH que en cualquier cerebro neurotípico del planeta, y esa brecha es la ventaja. Los cerebros con TDAH también tienen una memoria de trabajo más débil. La libreta mental que sostiene información mientras la usas suena terrible, pero obliga a compensar. No puedes retener 20 detalles, así que extraes el único patrón que importa. Ves el bosque, no los árboles. David Neeleman, fundador de 5 aerolíneas sin título universitario, lo dijo él mismo: puedo tomar hechos complejos y llegar a soluciones simples. Eso no es a pesar de su TDAH, es por él. El 29% de los emprendedores tiene TDAH en una población donde solo entre el 4 y el 11% está diagnosticado. Eso no es una coincidencia, es la arquitectura haciendo lo que fue diseñada para hacer. Entonces, tienes el cableado, tienes el motor, pero las máquinas necesitan el entorno correcto para funcionar. Y eso es exactamente lo que el Dr. Edward Hallowell aborda en su libro Driven to Distraction, el primer libro masivo que replanteó el TDAH como una diferencia, no
como una deficiencia. El problema nunca fue el cerebro, fue la jaula en la que lo metieron. Sección 4. El sistema de aprendizaje para TDAH que sí funciona arregla el entorno, no el cerebro. ¿Recuerdas a Michael Phelps, el niño al que todos los adultos intentaban corregir? A los 7 años, su madre lo mete en una piscina. No le tiene miedo al agua, le tiene miedo a meter la cara, así que le enseñan el estilo de espalda primero. Su cara se queda sobre la superficie. Se mueve por el agua sin pelear con su miedo, y algo cambia en el agua. Sentí por primera vez que tenía el control. La piscina drenó su hiperactividad, la competencia alimentó su sistema de dopamina, la estructura canalizó su caos en poder, el agua no lo arregló, lo liberó. 28 medallas olímpicas, el mismo cerebro que fracasaba en el colegio lo convirtió en el mejor atleta olímpico de toda la historia. El mismo patrón en todos lados. David Neilman no podía concentrarse en el colegio, se sentía atascado estudiando estadística. Luego fundó 5 aerolíneas. JetBlue se convirtió en la aerolínea más rápida de la historia en alcanzar los $100 millones en ingresos. Cuando le preguntaron si cambiaría su TDAH por un cerebro normal, dijo: me quedaría con el TDAH, le tengo miedo a quemar un circuito y terminar siendo como el resto de ustedes. El patrón siempre es el mismo: fracasar en el colegio, que te digan que estás roto, encontrar el entorno correcto, dominar. El mundo real no es un salón de clases, recompensa la creatividad, la toma de riesgos y la adaptación rápida, todas fortalezas del TDAH. El salón de clases recompensa la obediencia, la paciencia y la quietud sumisa, todas debilidades del TDAH. Midieron la capacidad del pez para trepar un árbol, y cuando el pez no pudo, lo llamaron discapacitado. Entonces, esto es lo que puedes hacer al respecto. Deja de intentar arreglar tu cerebro, arregla tu entorno, encuentra el combustible, usa Pinchy. Si el libro de texto mata tu concentración, busca un documental. Si la clase es aburrida, busca un debate. La información no cambia, el combustible sí. Caza, no cultives. Deja de estudiar el mismo tema durante 2 horas seguidas. Ese es consejo de agricultor. Tú eres cazador. Rota entre materias. Sigue lo que está caliente. Abandona lo que ya no prende. Las investigaciones muestran que el aprendizaje intercalado produce mejor retención a largo plazo de todas formas. Tu cerebro lo sabía antes que los científicos. Fabrica urgencia. Pon un temporizador. 30 minutos. Aprende este concepto antes de que se acabe. Dile a alguien que se lo vas a explicar mañana. Tu cerebro funciona con apuestas, así que créalas sin compasión y sin disculpas. Muévete antes de aprender. Entre 20 y 30 minutos de ejercicio intenso normalizan tus niveles de dopamina durante horas. Eso es combustible gratuito. Bájate de la caminadora y siéntate en el escritorio inmediatamente. No te duches primero. No revises el teléfono. La ventana de concentración dura entre 2 y 4 horas. Captúrala. Persigue obsesiones. Cuando un tema te atrapa el cerebro, deja todo lo que no sea esencial y síguelo a fondo. El hiperfoco te enseñará más en 4 horas que la disciplina en 4 semanas, y cuando se desvanezca, pasa al siguiente. Eso no es ser voluble, eso es construir experiencia entre dominios. Leonardo da Vinci no era disperso, era un multipotencial. Su curiosidad inquieta es la razón por la que es la mente creativa más grande de la historia. El Dr. William Dodson lo dijo sin rodeos: el TDAH no es un trastorno, es un segundo sistema nervioso que funciona perfectamente bien según sus propias reglas. Has pasado toda tu vida tratando de seguir las reglas de otro, estas son las tuyas. La pregunta de Dodson sigue en pie. Si pudieras conectarte y mantenerte conectado, ¿ha habido alguna vez algo que no pudieras hacer? Ya sabes la respuesta. Michael Phelps en un salón de clases, niño roto, no va a llegar a nada. Michael Phelps en una piscina, el mejor atleta en la historia de los juegos, mismo cerebro, entorno diferente. Deja de intentar arreglar el cerebro, arregla el entorno, encuentra tu piscina. Ahora bien, todo lo que te he mostrado es cómo liberar el potencial de aprendizaje del cerebro con TDAH, pero hay un segundo problema. La mayoría no solo lucha con cómo aprende, lucha con lo que su sistema de dopamina hace después, el scrolling, los juegos, el loop de gratificación instantánea que secuestra el motor que acabas de aprender a controlar, para que todo ese combustible vaya al aprendizaje y no a alimentar el algoritmo, porque cuando entiendes cómo funciona realmente el TDAH, dejas de verlo como falta de esfuerzo y empiezas a verlo como algo que necesita dirección, límites y cuidado antes de que el entorno termine consumiendo todo su potencial. Por eso elige bien tu siguiente piscina. Nos vemos en el próximo.